Antes éramos del diablo y ahora somos de Cristo. Entonces hay una diferencia marcada, amén. Del cielo a la tierra. Hay una situación marcada, hermano. Cuando Dios entra en el corazón de uno deja de ser lo que era. Amén. Si usted era un iracundo, ya no es un iracundo. Amén. Si usted era un enojón que estallaba con la primera chispita, Amén. ahora no. Amén. Ahora usted tiene la paz de Cristo. Amén. 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 Bueno, hay gente que no ha logrado tener la paz, ¿no es cierto? Amén. Yo no sé si usted vuelva a leer, pero el Salmo 119, verso 165, dice, mucha paz tienen los que aman tu ley. Amén. Paz. Aleluya. Mucha paz. Mucha paz, mucha. No tiene poca paz, tiene mucha paz. Mucho más. Pero dice los que aman tu ley, Tu porque ley. hay gente que no lee la Biblia nunca. Amén. Aleluya. Amén. ¿Sí o no? Sí, amén. Jesús dijo, mi paso os dejo. El paso doy. Yo no la doy como el mundo la da. Amén. Entonces, es importante que nosotros tengamos eso Amén. en nosotros. Por eso es importante que nosotros amemos la palabra. Sí, amén. ¿Sí o no? Sí, amén. Aleluya. Amén. ¿Sabe por qué Dios escoge a David para ser rey de Israel en lugar de Saúl? Notemos que Saúl fue escogido por los hombres. ¿Sí o no? Sí, amén. Y no Tiene era el por corazón efectivo conforme a la tampoco, era voluntad un de tipo Dios. que sobrepasaba Ya contaste. por cabeza de todo el pueblo. Gloria, aleluya. Pero otro arriba era cantón. Era como el Aleluya. pastor Miguel Kensi. Ah. Gloria a Dios. Sin embargo, Saúl lo escogieron los hombres. Dios permitió que tuviera el rey porque el pueblo quería el rey. Querían tener monarca igual que todos los demás países, igual que los demás reyes, los emperadores. No, yo quería. Y alegaron, ustedes saben la historia. Alegaron y pidieron, ¿no? Y el Señor le dijo, aquí tienes, si yo soy el rey de ustedes, yo soy el Dios de ustedes. No van a entender, no van a tener otro más bueno que yo. De que el Señor se lee su propia carta. Porque Él es Dios. pues. Sí, amén. Amén. ¿Y quién ha tenido a Dios, hermano, en nuestra contra? Cuando lo amamos a Él, Él está a nuestro favor. Sí, amén. Sí, amén. Ni siquiera se pone en nuestra contra cuando nosotros no lo buscamos, sino que Él es paciente para con nosotros. Sí, aleluya. Nosotros somos impacientes, pero Él es paciente. Él es misericordioso. Sí, amén. Y si hay algo que Él se deleita, es hacer misericordia. Amén. Aleluya. Gloria. Que Dios le bendiga. Eso debiera ser en todos nosotros. Sí, amén. Pero cuando el sentimiento persiste, también persiste el disgusto. Cuando hay malos sentimientos, ¿ah? Amén, porque de eso vamos a hablar. Amén. Aleluya. Viene también el enfado. Ay, Dios santo. Amén. Viene la ofensa, viene el daño. Amén. Y eso provoca sufrimiento. Amén. Hay hermanos que parece que andan en el aire, pero por dentro están hechos pedazos a causa del resentimiento. Porque tienen algo con alguien y no logran perdonar a ese alguien. Por eso la Biblia dice que nosotros debemos perdonar. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Porque si nosotros no perdonamos a nuestros hermanos, tampoco nuestro Padre nos va a perdonar. Amén. Sí, ¿verdad? Amén. ¿Sí? Sí, amén. Y si yo no hago misericordia con mi hermano, Dios tampoco hará misericordia con nosotros. Amén. Santiago capítulo 2, verso 13, si no me equivoco, dice, porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia, dice, triunfa sobre el juicio. O sea, hermano, podría usted ser un hermano más o menos nomás, pero si usted fue un hombre misericordioso con su prójimo, créame, en el día del juicio, eso es lo que va a triunfar en el juicio. El Señor te va a decir, vengan benditos de mi Padre. Aleluya. Sí, amén. En lo poco fueron fieles, sobre mucho. Gloria. Así que por eso tenemos que estar llenos de Dios nosotros, no de resentimientos malos. Amén. 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 Así que estas cosas se manifiestan, hermano, y son hostiles, o sea, no son buenas. Amén. Echan a perder el pueblo, echan a perder la iglesia, echan a perder la familia. Amén. Que Dios le bendiga. Así que el resentimiento
es la continuación de un sentimiento muy, pero muy negativo. Amén. Y nosotros somos positivos. Amén. Mire, yo siempre le digo a mi esposa que ella es negativa y yo soy positivo. Por eso que cuando ella tiene la oportunidad de dar a luz es porque complementamos entre lo negativo y lo positivo. Y que cuando usted junta los dos polos y se forma la luz. Junte los dos polos de un auto. Póngale el negativo y el positivo a la batería y ¡pum! ¡Basta el vehículo! ¿Sí o no? Entonces, por eso nosotros debemos ser positivos. Amén. Y debe haber un complemento ahí en el matrimonio. Ella negativa o lo positivo. Por eso ellas dan a luz. ¿Ustedes creen que dan a luz por otra cosa? No. Ustedes dan a luz porque Dios los complementó. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y por eso que debemos ser la luz del mundo. Y una luz no debe estar debajo del almud del Señor, o sea, debajo de la cama, sino que debe estar sobre el candelero. Sí, amén. Para que alumbre a todos los que están en casa. Amén. Amén. Así que no debemos ser negativos. Una persona puede enojarse con otra y sentir odio o ira durante un tiempo. Pero ese odio debe ser Sí, amén. esa ira debe menguar. Amén. Amén, amén. Amén. No podemos hablar de resentimiento, hermano, dentro de la obra del Señor, porque eso daña el cuerpo de Cristo. Sí, amén. Así que todos los que vinimos con daño, porque todos vinimos con daño allá afuera, ¿sí o no? Amén. Vinimos con daño. Yo vengo de una familia disfuncional. Mi papá y mi mamá, buenos para el copete. Fiesta todos los fines de semana. Pero terminaba el encuentro de las fiestas y el copete y la y los bailongos, éramos como troncos para el bailongo. Y venía una cosa extraña después de eso, se iban todos los invitados y después empezaban a ver platillos voladores dentro de la casa. Tazas voladoras, teteras voladoras, ollas voladoras. Amén. El uslero. Hermano, los vidrios se rompían en mi casa todos los fines de semana y había que cambiarlo. El día lunes había que estar los campeones. Esa era mi vida. Pero Cristo la cambió. Amén. Cuando Cristo entró en mi madre, en mi familia, hermano, fue un gustazo. Aleluya. Porque yo no tenía que salir a la calle, hermano, y no ver esas peleas, esos odios, hermano. A veces habían cortadas, había que ir al hospital. Era malo, hermano. Porque había resentimiento. Aleluya. Pero Cristo cuando entra se va el resentimiento. Amén. Se va la ira. Por eso es conveniente que Cristo esté con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Sí, amén. Bueno, vamos a meternos en la bendición de David, ¿no es cierto? Después de que David asumió el reinado sobre Israel y puso la casa en orden porque estaba desordenada. Ustedes saben que Israel estaba dividido. Amén. Sí, amén. Entonces David junta las tribus. Cuando un hombre de Dios, hermano, es ungido por Dios y llamado por Dios, une todo. Amén. Une la familia, une el hogar, une hasta los compañeros de trabajo se unen. Hermano, empieza a pasar algo extraordinario porque ese hombre ahora tiene, en vez de algo negativo, tiene algo positivo. Amén. Tiene a Cristo en el corazón. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y todo lo malo se convierte en bueno. Así que él pone orden en la casa y para eso empieza a nombrar para el palacio personas que se encargarían de diversas actividades dentro del reinado de David. Así que, incluidas las personas, también se ocuparían de la educación de los hijos de David. Amén. O sea, iba a tener educadores también. Por eso es importante que nosotros tengamos gente que eduque dentro de la iglesia. Sí, Señor. Amén. 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 Gloria a Dios. La primera educación es de los padres, pero también uno tiene que tener educadores, gente que apoye la obra del Señor en la educación.
Amén. Amén. Por eso es importante entre los ministerios que el Señor dejó el don de maestro. Es muy importante. Porque el maestro educa, Amén. Amén. capacita, Sí, amén. enseña. Y después manda además a trabajar a los mismos. ¿Sí o no? Porque hay que hacerse discípulo para llegar a ser maestro. Amén. Y así logramos hacer más discípulos. ¿De gracia recibiste? Gracias. Gracias. ¿Sí o no? Amén. Así que puso los consejeros en el reino, ¿no es cierto? Ustedes pueden ver, no sé si me ayudan con la pantalla. Vamos como para dos horas, no hay. Ya, entonces ustedes van a ir a buscar ahí, ya lo van a buscar. El que sea más valiente se para y lee. Primera de Crónicas 27:32. Ahí vamos a ver a los consejeros del reino que David nombró, 5 hombres sabios para que consultaran cada uno que tuviera que tomar una decisión. 37. Los 5 consejeros aparecen ahí. Primera de Crónicas, capítulo 27, verso 32. Quiero que sepan ustedes que Gloria a Dios. también teníamos periodistas en el Antiguo Testamento. Amén. Ah, Sí. Estaba la primera y segunda de Crónicas. Amén. Amén. Diarios. Los diarios de la Biblia. Aleluya. Salían a vender el diario. Léanos. Amén. Dice así. Y Jonathan, hijo de David, era consejero varón prudente y escriba. Y que él, hijo de Acimoni, estaba con los hijos del rey. Amén. Jonathan era el tío de David. Amén. Y lo escoge. Amén. Porque el tío era bueno. Y era escriba. Entonces era importante, hermano, que tuvieran una persona que era conocida en letras. Amén. amén. Recuerden que cuando Jesús vino, había fariseos, escribas y saduceos, ¿se acuerdan? Sí, amén. Los escribas eran los copistas de los libros, pues, de los mandamientos, de los rollos, amén. Amén. Entonces David tenía que tener un escribano, porque todas las cosas que en el reino pasaban tenían que escribirse. Sí, amén. Fueran buenas o malas, batallas ganadas o perdidas, tenían que escribirse. Todo lo que pasaba en el reino se tenía que escribir. Bendito sea el nombre del Señor. Así que escogió a su tío, pero también dice que escogió a Usaí, un arquitecto. Porque a David, ¿no es cierto?, le gustaba la construcción. Ya no quería que el templo estuviera en carpas, porque eran tiendas, ¿verdad? Pero Dios no le permitió a él edificar el templo, ni por más que tuvo un arquitecto, sino que su hijo iba a hacer. ¿Por qué? Porque las manos de él estaban con sangre, entonces no tenía, ¿no es cierto?, era un hombre de guerra, había matado a mucha gente, entonces no podía, un hombre que tenía crimen en sus manos, levantar el altar de Dios, porque el altar de Dios tiene que ser santo. Santo. Por eso es David, ¿no es cierto?, en la descendencia del que es Salomón, Él lo hizo. ahí Dios le permite edificar el templo. Pero igual se hizo de un arquitecto. Y tenemos al personaje que vamos a hablar hoy día, Aitofel, Ven. Gironita, amén, estratega en guerra, capo el tiro. Hermano, todos los consejos de guerra se le preguntaban a Aitofel. Sí, amén. Y como le dimos al principio, Aitofel era un tipo que prácticamente era como si Jehová hablara por su voz, Aleluya, sí, amén. porque no había perdido ni una batalla. Sirvió más de 30 años a David y nunca perdió una batalla, porque el tipo era estratega, pero capo, hermano. Amén. Por eso lo pusieron ahí. Amén. Gloria al Señor. Pero Amén. también tenía Joiada, hijo de Benaía, y Abiatar, un sacerdote. Así que cada asesor trabajó específicamente en un área. Sí, Señor. Todos. Así como nosotros como pastores también tenemos un jefe de coro, Gloria a Dios. una Amén. jefa de dorca, Amén. un jefe de jóvenes. Amén. Entonces los capacitamos para que puedan estar ocupando esa labor. Amén. Recuerde que la Biblia tiene
como capacitar, por ejemplo, Dorcas. ¿Quién era Dorcas? Porque así se llaman las mujeres de hoy día en la iglesia, el cuerpo de Dorcas. Pero alusión a qué? A una mujer llamada Dorcas, Llamadoca. que ella hacía tienda, preparaba ropa, era modista, y ella arreglaba y le regalaba a la gente como. Aleluya. Sí, Si amén. quieren hacer las Dorcas, se deben a comunicarse aquí, a predicar, a cuchuchar. No, tienen que hacer algo para los pobres. Amén. Amén. Trabajen para los necesitados. Sí, amén. Igual el diácono tiene una parecida labor. Amén. De servir a las mesas. Debemos tener gente servicial en la casa del Señor. Amén. Amén. Gente que esté dispuesta, pastor, mándele a la China y allá voy a ir. Amén. Hermano, venga a hacer el aseo corriendo y viene a hacer el aseo. Aleluya. Entonces tiene que haber gente servicial. Que Dios le bendiga. Amén. El problema es cuando a esa gente le empieza el resentimiento Aleluya. y se le cae, hermano, la aureola. Se le Aleluya. cae la ala. Y empiezan a mirar así, medio raro, así, a los hermanos. Ya me está cayendo gordo. Entonces empiezan a haber resentimiento y nos empezamos a fijar en los detalles negativos de las personas. Porque todos tenemos situaciones negativas. Sí, amén. ¿Hay alguno perfecto aquí? No. No, si ustedes me miran a mí, Señor. la pura pinta, ¿no? Como decía una alabanza, la pinta es lo de menos. Ah. Que Dios le bendiga, Maravilloso. amén. Nosotros tenemos que tener el corazón sano. Esa es la parte importante. Aleluya. Aitofel fue el consejero de guerra de vamos a tocar el tema. Nos metimos en la bendición. Amén. Amén. ¿Está dispuesto a escuchar? Porque este mensaje es medio largo. Amén. Aleluya. Vámonos más. Vámonos más. Aleluya. Es una enseñanza, porque Sí, amén. todo mensaje trae una enseñanza para sanar el alma, el cuerpo y el espíritu. ¿Sí o no? Amén. Sí, porque para eso el Señor nos trajo, para sanarnos, porque veníamos. Derrotado. Terrible, hermano. Y aquí el Señor nos armó de nuevo. Amén. Nos armó el panorama. Amén. Traíamos una cara derrotada y ahora tenemos una cara sonriente. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Porque la sonrisa, dice Salomón, hermosea el rostro. Amén. Así que vea una amargada usted. Mejor sonríe que sonría. Ah. Así decía. Sí, sí, amén. Gloria al Señor. Ahora probablemente este estratega, de las innumerables batallas que tenía con David, gloria al Señor, y que David ganó porque él era el estratega, pero David ganaba las batallas. ¿Pero a causa de quién? De Aitofel. Del consejero. Porque él era el que, ¿no es cierto?, dirigía la batalla. Aleluya. Amén. Él dirigía todas las batallas. Por eso un pastor debe tener uno que te sea parecido. Dios. Pastor, me parece que podríamos hacer una reunión en la casa de ese hermano que está allá, pero no adentro de la casa, sino allá afuera, en la vereda, para que le prediquemos a los vecinos también. Amén. Y va a haber bendición. Entonces, tiene que haber gente que despierte el don de ganar almas para ti. Aleluya. Que esté ahí ayudando al pastor. Aleluya. No diciendo al pastor, yo predico mejor que el pastor. No. Tiene que haber ese tipo de personas. Sí, amén. Tiene que complementar. ¿Sí o no? Sí, amén. Aleluya. Así que David, en sus innumerables batallas, ganó pero cualquier cantidad de batallas. Y sin duda, fue el más importante de los consejeros de David. Sí, Amén. ¿Sí o no? Sí, amén. Logró en sus batallas, en sus hazañas, David, unir a todas las tribus. Amén. Ahí se dieron cuenta que Dios había llamado a David. Señor. Y tuvieron que reconocerlo, hermano. Gloria a Porque Dios. tienen que reconocerse a un hombre que Dios llama. Porque ese hombre marca la diferencia. Gloria, Padre. Usted debe marcar la diferencia en donde vive, Sí, amén. en el trabajo, Amén.
en la micro. Amén. Amén. Sí, amén. Gloria al Señor. A veces uno viene recansado en la micro. Bendito Dios. No quiere darle el asiento a nadie. Bendito Dios. Pero acuérdese que usted es hijo de Dios. Amén. Si viene uno más cansado que usted, te viene así. Amén. Y dígale, Jesús te ama. Te manda un mensaje. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. A mí me pasó una historia muy... Quiero hacer un paréntesis. Un día llegué muy temprano a mi trabajo, 7 de la mañana. Mis compañeros ya empezaban a salir con sus órdenes de trabajo a cumplir sus tareas en maquinería pesada. O grúa horquilla, grúa pluma, camionero. Y el Espíritu Santo me puso en mi corazón que me pusiera en la puerta, donde se entregaban las órdenes de trabajo y salían a trabajar los compañeros. Entonces, me gané al lado del que pasaba las órdenes y le dije, pásame la mía. El que venga, yo se lo entrego. Ya me dije, ahí viene uno. Entonces abría la puerta del varón de su máquina y le pasaba la orden y yo le decía, Jesús te ama. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y ese día a todos los que salieron a sacar, mis compañeros, que eran más de 60, a todos les dije, Jesús te ama. Que Dios le bendiga. Y me faltaba, hermano, el de saltar la verdad. Gloria. Aleluya. Una palabra, hermano, esa persona, Amén. que no se sintiera menos ni abocado. Había alguien que lo estaba amando y cuidando. Jesús, amén. Bendito Dios. Que Dios te bendiga. Amén. Entonces, yo le pedí a todos mis compañeros, hasta el dueño de la empresa, que era medio judío, era judío también. Sambón Bernakowski era su apellido. Y se llamaba Marco Simón. Y me permitió hacer culto en la empresa del dueño. El dueño directo me permitió hacer culto, predicar la palabra. Hermano, canté a mujer ahí. Y de por allá miraba y decía, oye, cantaré en el cuchillo. Pero la gloria del Señor. Amén. Pero predicando la palabra. Por eso uno tiene que marcar la diferencia. La diferencia. Usted no tiene que quedarse callado. Amén. Su testimonio tiene que hablar más fuerte que usted. Amén, amén. Amén. Y después que su testimonio haya hablado fuerte, entonces póngase a gritar usted. Porque Amén. algunos hablan y su testimonio es medio joven. Aleluya. ¿Sí o no? Bendito Dios. Yo tuve un compañero también que se ponía a hablar de Dios y lo hacían callar. ¿Por qué lo hacían callar? Porque después que hablaba de Dios se iba a echar carato a otro lado, fumaba, tomaba cerveza y se creía hermano. Entonces no le permitían que hablara de Dios. Amén. Pero decían, al ángel sí que lo puedo escuchar, porque él sí es hijo de Dios. Gloria a ti, Señor. Pero la gloria es del Señor. Amén. Entonces los mismos compañeros te identifican quién soy. Sí. ¿Quién eres tú? Sí, amén. Y que den un buen resultado de ti. Amén. Que hablen bien de ti, no pero este sí vale, este es de verdad. Así la verdad. Amén. 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 Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, David, quiero complementar que David, en todos sus trabajos que él hizo con Aitofel, llegó el momento que alguien se levantó en contra de él. Pues su hijo Absalón. Se levantó en contra de su padre. David, hermano, tenía una cualidad muy extraordinaria, era humilde. A pesar de ser rey, de que Dios estaba con él no se levantaba en contra de las personas. Él era centrado, Bendito Dios. sabía lo que Dios le había dado, era humilde. Así que cuando su hijo se levantó para quitarle el reinado, ¿usted cree que fue a echarle la vida? No. Él se quedó callado y se salió del reino, huyó. Porque él dijo, mi hijo es más joven, yo ya estoy viejo, no sea que mi hijo se levante contra mí y me mate. Cuando esto sucedió, Aitofel, que era el estratega que por más de 30 años había estado con David, vio que su hijo era más imponente, se puso del lado de su hijo, de Absalón. Absalón. Se puso del lado de Absalón
Sí, ¿verdad? Cuando el rey David se enteró de que este se puso al lado de Absalón, David dijo, aquí tengo perdida la batalla. Aleluya, gloria a Dios. Tengo perdida la batalla. Mejor me retiro. Mejor me voy. Porque yo sé que este hombre que me ha hecho ganar innumerables batallas y que ahora se puso al lado de mi hijo, voy a pérdida. Gloria a Dios. Pero ¿sabes? David tenía una carta debajo de la manga. Amén. Y David se tiró de rodillas en la presencia de Dios. Sí, Amén. amén. Y le dijo, Señor, échale a perder los planes a estos hombres. Es todo lo que dijo. No dijo, mándale un rayo. Aleluya. Que le caiga una espina por atrás. No dijo nada, hermano. Sino que él simplemente dijo, Señor, échale a perder los planes a estos hombres. Amén. Gloria al Señor. Gloria a ti, Señor. Amén. Ahora, ¿cómo Dios lo iba a hacer? No sé cómo. Pero Dios, cuando un hijo clama a Él y no busca apoyo de los hombres, entonces Dios va en socorro de esa persona. Sí, amén. Porque hay gente que busca ayuda, tiene un problema económico y va donde el compadre y le pide plata. Amén, ¿verdad? ¿Sí o no? Es común. A donde el tío del amigo, ¿sí o no? A donde pueden lograr sacar un billete o por último saca un préstamo. Ya el banco, me aconsejaron en el Banco de Chile. Voy a sacar un préstamo y quedáis endeudado para el resto de tu vida. Porque hay algunos que piden muchos millones. Ay, Señor. En vez de doblar la rodilla y decirle, Señor, tengo un problema económico. Aleluya, Dios santo. Papá, la Biblia dice, el que pide recibe. Así que yo vengo aquí porque estoy pidiendo. Pero no hacemos eso. Seamos realistas. No lo hacemos. Amén. Amén. No lo hacemos. Es verdad, Señor, amén. Así que, ponte a hacer. Miren, disculpe que sea con humildad lo digo. Hasta medio entierrado, pero son guantes de todo zapatito. Y tengo otros más que son cardinales. ¿Usted cree que yo tengo plata para comprarme esta cantidad de estos zapatitos? No, pues hermano. Le dije al Señor, me hace falta unos zapatitos. Y del color, se los pedí del color, de este color. Amén. Gloria a Dios. Estoy trabajando en la casa y llega una moto afuera. Un hermano de otro ministerio que nada que ver con el nuestro. ¡Aló! ¡Hola, pastor! Me dijo. Le dije, hola, mi hermanito. Me dijo, el Señor me mandó. Gloria a Dios. ¿Ya? ¿Y para qué sería mi hermano? Dígame. Y saca un bolso, hermano, y saca los dos pares zapatos. Le digo, pruébeselo. Se lo pruebo. Primero me preguntó qué número calzaba yo. Le dije 45. Es difícil pillar 45. Pero para el Señor no, el Señor sabe en talla. ¿Sí o no? Así que pruébeselo. Me dijo, deben ser, dijo, ni he visto, me dijo, pero lo único que sé es que estos son suyos, me dijo. A mí me quedaron al cable con dos, hermano. Aleluya. Glorifiqué al Señor, hermano, Amén. porque yo había pensado en estos zapatos. Ni siquiera leí que dan unos zapatos. ¿Te das cuenta que el pensamiento del Señor? Sí, aleluya. Aleluya. Y después me llegaron como 6 camisas y de calidad, hermano. No he gastado ni un peso, hermano. Sí. No he gastado ni un peso, hermano, y el Señor me ha traído la bendición. Amén. ¿Cómo la ves? Gloria a Dios. Así que estoy predicando con testimonio. Gloria a Dios. Porque nosotros tenemos que vivir el Evangelio. Sí, amén. ¿Amén o no? Amén. Así que David le dice, Señor, échale a perder los planes a Ahitofel. Y el Señor se armó, aleluya, del sacerdote que lo había escogido. Ese sacerdote que siempre había sido leal a David, va donde David a mostrar su lealtad. Porque los hombres deben mostrar su lealtad. Amén. Y este sacerdote muestra su lealtad. Aleluya. Que Dios le bendiga. Amén.
Y David le dice, no te quedes conmigo. Ándate para donde hay cosas. Ándate para allá. Pero que no se den cuenta que estuviste conmigo. Ándate para allá. Sin creer. Absalón. Ponete a sus órdenes. ¿Está escuchando, no? Amén. Sin saber David que Dios iba a usar a ese hombre para echarle a perder los planes de Israel. ¡Eh! Gloria a Dios. Aleluya. Dios usó un sacerdote, hermano, para echarle a perder los planes. Porque, fíjate, Absalón sabía quién era Aitofel, como había servido a su padre. Sí, amén. Así que le dijo, dame el mejor consejo. Dame el mejor consejo. ¿Qué puedo hacer yo contra mi padre? Hermano, y este le dice, mátalo. Matar al papá, hermano. Pero, ¿cuál era el tema? Déjame a mí, a tu papá. Yo, usted agarre las concubinas de David y fornique delante del pueblo con esas concubinas. Que sepan el peso que tú tenés como rey y que eres mejor que tu padre. Hermano, el consejito, hermano, horrible. Santo Dios. Y esto está en la Biblia. Sí, amén. Capítulo 16. Estamos en la segunda de Samuel 16, ¿no? Sí, amén. Gloria al Señor. Vamos leyendo. Déjeme ordenar. Verso 19. Que alguien me lea el 19 para adelante. Por favor. ¿A dónde estamos? En la segunda carta de Amén. Samuel. 16, verso 19. ¿Y a quién había yo de servir? No es a tu hijo. ¿Cómo he servido delante de mi padre? Así seré delante de él. Sigan. Entonces dijo Absalón a Aitofel, da vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. ¿Viste? Ahí le dice, dame el consejo que debo hacer. Consejo que debemos hacer. Oye, Aitofel, si tú serviste a mi padre, ahora Aitofel estaba dispuesto a servir a su hijo, porque era más joven, imponente, poderoso, encachado también. Amén. Así que Absalón le dice, dame tu mejor consejo. Siga leyendo. Amén. Entonces dijo Absalón a Aitofel, da vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Y Aitofel dijo a Absalón, mírate a las concubinas y de tu padre, y le dejó para apartar la casa. Todo el pueblo de Israel oirá que has hecho aborrecible a tu padre, y así pertenecerá las manos de todos los que están contigo. Amén. ¿Te das cuenta, no? ¿Qué le dijo? Allégate a las concubinas. Mira, el consejito que le dio. Hácele daño a lo que más le duele a tu papá. Sabemos que David tenía muchas concubinas y muchas esposas. Amén. Pero hácele daño a tu papá, hácele daño. Una cosa, Ese- Absalón no había violado a una hija de David. ¿Cómo? Absalón la contribuyó a la hija de David. No, otro. Todavía. Otro día me traigo Amén. Absalón le dio consejo al hermano. Si le tengo idea. Le dio consejo al hermano. A otro hermano. Otro hermano de hijo de David. Que se violó a su propio hermano. A la fuerza. ¿Qué decía nosotros? Amén. Dios le bendiga, amén. Bueno,
considerando todo este tema, de cómo ahora iba a conquistar, ¿qué es lo que provoca el resentimiento? Volvamos al resentimiento. El resentimiento provoca traición. Ya no había un traidor que era su hijo Absalón, sino que había uno segundo. Entonces, dos traidores aconsejándose en sí, ¿pueden sacar el bono? ¿Pueden dos traidores dar un buen consejo? No. ¿O tomar un buen consejo No. y salir prósperos? No. La traición, hermano, es un problema. ¿Qué le pasó a Judas cuando traicionó a Jesús? ¿Sabes cómo? ¿Sabes cómo? Traigan las consecuencias, trae consecuencias. Hermano, no, ni un traidor va a tener buen fin, Amén. Amén. a menos que se arrepienta. Eh, Que pida perdón, me equivoqué, y el Señor le cambie la historia. Amén. Amén. Que Dios le bendiga. Así que por eso nosotros no debemos tener malas compañías. Amén. Cojamos bien nuestras compañías. Amén. Hago otro paréntesis. Oye, tendría que contarle muchas cosas de las cosas que me han pasado. Voy a ver a un amigo mío que es pastor, de una tremenda iglesia. Y después me pongo a saludar a los viejos amigos. Y me acerco a los viejos amigos. Hola, ¿cómo estás? Y uno me dice, ¿te diste cuenta del pastor? Y yo le digo, no. ¿De quién? No, porque empieza a hablar mal del pastor en la misma reunión. Es su pastor. Él se congregaba ahí. Yo fui de visita. ¿Sabe, hermano? En serio, me dieron ganas de ir a los Martín Vargas. ¿Cómo? Si yo era pastor también. Imagina que un hermano en la iglesia empieza a hablar mal de mí. ¿Para qué se congrega ahí? Cámbiese. Si no está conforme, váyase a otra iglesia. Pero no eche a perder la obra del Señor. Amén. 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 No sea traidor. Aleluya. Al que le da pasto. Al que le da buen Dios. pan. Al que le Amén. da buenas aguas. Amén. Bendito Dios. Al que le da buenos consejos. No sea traidor. Hermano, me paré y me fui a sentar adelante, hermano. No quería escucharle, hermano. Más encima lo conozco en 40 años, y 40 años no se ha convertido al Señor. Ay, santo Dios. ¿Por qué le digo? Porque para la gloria del Señor lo digo. Yo cuando empecé como hermanito en la iglesia. Aprendí a tocar la guitarra, aprendí a cantar, aprendí a coordinar, a predicar, a estar en la escuela dominical, a aprender la palabra, a amar la palabra. Y empecé a ser jefe de coro, y de ahí para arriba. Jefe de jóvenes, jefe de punto de predicación, porque el púlpito primero que uno tiene como predicador es En la calle. Sí, amén. a los pentecostales antiguos, en la calle era nuestro púlpito. No anhelamos el púlpito de la iglesia. Anhelamos ganar almas para Cristo. Aleluya. Sí, amén. 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 Y crecimos, pero él nunca creció. Y después me di cuenta por qué nunca creció, porque es un traidor. Los Santo. traidores no crecen. Amén. Están siempre estancados, son amargados. Les va mal en todo lo que enfrentan, Así es. porque son traidores. Porque tienen el espíritu de Ahitofel. Hermano, diga usted en su corazón y con su voz si quiere, el Señor reprenda el espíritu de Ahitofel. Sí, porque podemos tener Ahitofel en la casa del Señor. Hermano, traidores. Era doble la traición, no era simplemente el hijo de Absalón traidor, sino que también Consejero. el mejor estratega Santo. se convirtió en su peor enemigo. Aleluya. Que Dios le bendiga. Amén. Así que aquí empecemos a dilucidar ahora. Vamos a hacer chanto en el mensaje. ¿Por qué Ahitofel tomó esa determinación de traicionar a David? ¿Cuál fue el motivo?
Aleluya. ¿Usted sabe cuál es el fin de esto? ¿Por qué Ahitofel toma esa decisión tan negativa contra David? Porque él tenía un resentimiento en su corazón. ¿Ustedes se acuerdan de cuando David no fue a la guerra? Aleluya. Se quedó en el palacio. Aleluya. Y después salió al balcón. En ese tiempo, para que ustedes tengan una idea, todos los hombres salían a la guerra ¿cómo llamarlo? Las tiendas de campaña se ponían todo alrededor del palacio. ¿Y quiénes estaban ahí? Las mujeres. Porque eran las únicas que se quedaban alrededor del palacio eran las mujeres. Los hombres iban toda la guerra. Todo. Y David no fue a la guerra ese día. Se quedó en el palacio y salió al balcón a tomar aire. Se supone que no había ni un hombre, ¿no? Así que las mujeres salían a bañarse a la pileta grande que había en el palacio afuera. De las nubes se estaba bañando la mujer. Y si no había ni un hombre, no tenía problema, había por la mujer. Pero no contaba Betsabé que estaba aquí mirando y la conoció en su corazón. Y mandó a buscarla. Tráigale del palacio. Y la trajo. Y lo vio. Adulteró. Usted sabe la historia. Pero ahí no queda la historia. Usted sabe que manda carta al general David para que maten a Urias, el esposo de Betsabé, para que él pudiera quedarse. No le voy a contar toda la historia porque vamos a seguir más a la vez. Pero ahí pasan dos cosas: adulterio y muerte. Por mano de un solo hombre, David. Escribe la carta y se la pasa al mismo a Urias, a este varón. Y ándate y enchégale esta carta sellada con el anillo de mi mano al general. El general lee la carta y dice: en lo recio de la batalla pongan al frente a Urias. ¿Sí o no? Y cuando esté en lo recio de la batalla retrocedan todos y dejen los otros para que lo maten. Esa era la estrategia, hermano. La más macabra idea que se le ocurrió al rey David. Aleluya. ¿Y sabe por qué le pasó, no? Por la ociosidad. Cuando el hombre se vuelve ocioso, le vienen malos pensamientos, le vienen malas ideas. El tentador viene sobre él y cae redondito. Que Dios le bendiga. Por eso nosotros no debemos ser ociosos. Y sin fruto, dice la Biblia. Amén. Amén. Debemos estar orando constantemente. Sí, amén. Sin cesar. Amén. Porque el hombre que ora es librado de la tentación. Sí, amén. Yo siempre cuando era joven decía: ¿cómo uno va a orar y va a salir de la tentación? No entendía hasta que lo empecé a vivir. Porque cuando tú te metías en oración, no andáis pensando en el pecado de nadie. Amén. No ofender a nadie, es puro amar a Dios, amar a tu hermano, la palabra, meterte en ayuno, meterte en oración, porque la oración no te da tiempo para pensar en el pecado. Amén. Un hombre que ora es un hombre poderoso. Sí, amén. Aleluya. Y si lee la Biblia, es todopoderoso. Bajo la unción del Todopoderoso. Aleluya. Que sea el Todopoderoso, pero sabe quién es su Todopoderoso. Sí, amén. Bendito Dios. ¿Sí o no? Sí, amén. Para que no se malentienda. Sí, amén. Aquí venga, sale aquí. Aleluya. Amén. Porque entiende, pues, hermano. Sí, amén. Yo cuando lo empecé a vivir, ahí me di cuenta, porque no estaba ni ahí con la tentación de Dios. Pasaban mujeres hermosas. Una vez estábamos predicando en la calle y una mujer adulta de la iglesia, Dorca, me llama, yo era jovencito, 19 años, guapo, y me dice: hermano, mira, me dijo. Y en la casa habían salido todas las colegialas que andan con minifalda, que se le ve todo. Y me dice: mira esas piernas que están ahí atrás.
La hermana incitándome a mirar, hermano. Yo dije, Señor mío, yo como joven que buscaba al Señor, yo dije, Señor, me la guardé porque como ella era adulta no podía ofenderme. Porque bienaventurado el varón que no ofende mi palabra. Así que me eché para atrás y no le hice caso a la hermana, hice como que no la había escuchado. Amén. Amén. Pero no podemos nosotros incitar a que el hermano mire el pecado y lo realice. Amén. Que los ojos, amén. No dice la Biblia, las mujeres ancianas, dice que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Amén. ¿Lo dice así o no? Y amén. Entonces, pues, una mujer anciana andar diciendo a él, mira a la esquina. Traiciona a tu mujer. No. Traiciona a tu marido. No puede. Tiene que haber buenas consejeras. Que sean Señor, no amén. calumniadoras. Amén. Amén, gloria a Mejor Dios. santo en la presencia de Sí, Dios. amén. Amén. Gloria. Así que nos encontramos con ese problemita. David tiene ese problema. Y resulta que Aitofel era el abuelo de Betsabé. Ay, el abuelo de Cuando el abuelo se entera, hermano, que David había cometido esa falta y había matado a su nieto, también lo había mandado a matar, entonces empieza a guardar un resentimiento en su cabeza. Aitofel empezó, ya llevaba 20 años, ya 20 años de estratega, pero guardó 11 años porque fueron 31 años, si te lee bien, 31 años los que sirvió a David antes de traicionar. Y guardó durante 11 años un resentimiento contra su rey por lo que le había hecho a Betsabé y a Urias. Nunca se acercó a decirle al rey, ¿por qué hiciste eso? Aunque Dios había perdonado a David. No sé si él se enteró o no de que Dios lo había perdonado, pero aún así él empezó a guardar ese resentimiento. Hasta el día en que se provoca la traición y él planifica matar a David de su mano, porque tenía ese resentimiento. Pero como Dios le echa a perder los planes a Aitofel se le mete un espíritu engañoso en su mente de quitarse la vida, porque su plan no funcionó. Era mejor el otro plan que echar al sacerdote. Amén. ¿Se da cuenta, no? Entonces cuando Dios pelea por ti, hermano, y te humillas aunque hayas fallado, Dios va a pelear por ti. Amén. Amén. Porque todos fallamos, Sí, amén. todos pecamos. Y amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Así que, hermano, este hombrecito toma la peor de las decisiones de ahorcarse y quitarse la vida. ¿Quién le puso ese espíritu al hombre? Dios. Amén. Satanás, Satanás. ¿Sabía usted, hermano? Amén. Es Dios el que pone esos espíritus contra los traidores. Voy a hacer un paréntesis otra vez y voy a decir, todas las personitas que son homosexuales, que nosotros no predicamos contra ellos, predicamos para que Dios los salve, Amén. para que vuelvan, ¿no es cierto?, Aceptado a natural. ser correctamente a su estado natural de hombre y la mujer al estado natural de mujer. Amén. Oramos para que Dios haga ese milagro, que lo hace el Señor, porque el Señor lo está haciendo. Amén. Hemos recuperado mucha gente para el Señor en ese estado. Pero a todos los que se niegan a creer en Dios y que están en ese estado, hermanos, viene un espíritu engañoso y el Señor les pone ese espíritu engañoso para que crean la mentira. Que Dios le bendiga. Amén. Esto crece, esto crece. En el libro de los Tesalonicenses, usted va a leer y va a encontrar cuando se presente el malo, el que Dios matará con el espíritu en su boca, el inicuo, el anticristo. Yo le invito a que lea la carta de los Tesalonicenses. No le voy a dar el capítulo para que usted lea el libro, si el libro es Orando completo. pero bueno. Amén. Ahí dice la Biblia que todos los que se quedan
en la gran tribulación o para la gran tribulación, o sea, no se van en el arrebatamiento, Dios le va a poner un espíritu engañoso para que crean a la mentira, o sea, le van a creer a la mentira. Hay muchos que dicen, no, si la Biblia dice que los que se queden igual van a poder salvarse. Me metí en un lío, ¿eh? Amén. Yo también lo creía porque a mí me enseñaron así. Hasta que yo empecé a leer y me di cuenta que no es así. Por eso uno tiene que leer. Amén. Tiene que informarse usted por usted mismo. Porque una vez Darío Sala, ¿ustedes ubicaron a Darío Sala? Un tremendo predicador que partió lo que fue el Señor, ¿no es cierto? Él no era un predicador, era maestro. Maestro, sí, amén. Sí, él se sabía la Biblia de memoria. Sí, de memoria. Pero él dijo una vez, la Biblia tiene 1189 capítulos, y está bien, porque son 1189 capítulos, yo mismo los conté y dije, está bien, hermano, lo que está diciendo. Y después dijo, la Biblia tiene 31.173 versículos, y yo le creí porque a los otros no los conté bien, le creí. Pero pasó un tiempo y cambió el número, y dio 8 números. Dijo en 1173, porque yo lo seguía en su estudio. Y dijo, hay 31.247, cambió de 31.000 hasta, ¿cuánto se llama? Porque le dije, Versículos. 31.000, ya me olvido de que no sé. Pero dio el segundo, 31.246, 170, ¿cierto? 31.173 el primero. Pero después cambió y dijo 31.247. Y ahí dije yo, no me parece bien. Y me puse, hermano, A buscar, eliminar. claro. Si hasta los versículos de la Biblia son importantes. Amén, amén, amén. Y empecé, me tomó un mes entero, un cuaderno que me compré y empecé a anotar, hermano. Y a llenar cada página con los textos, hasta que los conté uno por uno, durante un mes. Y la segunda cifra que dio Darío Sala era la correcta, 31.247, porque ese fue el resultado. Es importante saber o no saber. Sí, amén, amén. Porque cualquiera te mete los dedos en la boca o en los ojos y te deja así. Amén. ¿Sí o no? Sí, amén. Por eso nosotros tenemos que saber, hermano. Amén. Si vamos a interiorizarnos por qué los hombres cometieron errores, veamos por qué lo cometieron. Sí, amén. ¿Por qué Altofel guardó tanto resentimiento y nunca pidió perdón por eso? Y nunca se acercó si era un consejero de los buenos. Era como que la palabra de Dios estaba en su boca, pero cometió el error de meter resentimiento en su corazón. Usted puede tener revelaciones, unción, fuego, pero si tiene resentimiento en su corazón, tarde o temprano usted va a fracasar. Una cizaña. Aleluya. Amén. Amén. No debemos guardar resentimiento. Amén. Ni con el nieto, ni con la hija, ni con el yerno, ni con la yerna, con la nuera. Yo sabía que no era. No piensen esas cosas. Eso es resentimiento. Tenemos que orar al Señor para que Dios provoque milagros. Santo. Restaure nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que yo le invito a que usted lea la primera carta de Reyes, la segunda y Samuel y la segunda son muy buenas porque hablan de toda la historia de estos hombres que Dios puso al frente como reyes, como sacerdotes, como profetas. Y usted se va a dar cuenta, hermano, que está llena de unción la palabra, llena de nuestra enseñanza para crecimiento y fortaleza, para que creamos en el Dios de la Biblia. Amén. Amén, porque yo puedo tener mucho conocimiento, amén, pero no tengo al Dios del conocimiento. Puedo tener conocimiento, pero no tengo al Dios del conocimiento. Y ahí ya rebotamos. ¿Sí o no? Amén. Amén. Ahí cambiamos de parecer. Actuamos conforme a nuestra idea. Amén. Amén. Hay hermanos que a mí me gusta cuando conversan, porque hay algunos que les gusta pelear. No, a mí me gusta conversar. Gloria a Dios. Entonces yo le digo, hermano, no. Si usted va a pelear conmigo, no conversemos. Pero si vamos a mirar la palabra y a educarnos por ella, Sí, a ver. hermano, el cielo vale.
Gloria a Dios. Amén. Amén. Acuérdense que Apolo, ¿alguien conoce a Apolos en la Biblia? Amén. Apolos. Dice la Biblia en el capítulo 18, sale el verso 24 del libro de los Hechos, aparece Apolos por primera vez. Era un discípulo de Juan el Bautista, o sea, era un hermano bautista. Porque no conocía el Espíritu Santo. Y él llegó a predicar donde estaban los discípulos del apóstol Pablo, o compañeros, colaboradores, muchos, según la historia, dicen que Priscila y Aquila eran apóstoles como Pablo. Aleluya, amén. Y ellos tenían iglesia en su casa. Aleluya. Aleluya, se pone interesante el escudriñar. Sí, a ver. Cuando Apolo llegó a predicar ahí, dice la Biblia que ellos lo escucharon atentamente porque Apolo era poderoso en las escrituras, no era cualquier tipo. O sea, cuando habla de poderoso es porque sabía, harto. De hecho, Apolo se puso al nivel del apóstol Pablo en cuanto a conocimiento. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, dice la Biblia que terminó su mensaje, lo llamaron aparte y le expusieron, note, le expusieron exactamente el camino del Señor. Amén. Y después de haber ayudado a Apolo, Priscila y Aquila, escribieron cartas a los hermanos de Acaya y lo mandaron con cartas. Y allá fue bendecido el hermano Apolo, porque los hermanos de Acaya lo recibieron con gozo, porque él refutaba públicamente, mostrando ahora por las escrituras que Jesús era el Cristo. Gloria a Dios. ¿Quién le enseñó eso? Priscila y Aquila. Porque él solamente conocía el bautismo de Juan. Sí, amén. ¿Me entiendes, no? Entonces, cuando nosotros crecemos informando, crecemos y hacemos crecer a todo el mundo. Amén. Crecemos más nosotros. Amén. Pero cuando viene otro a pelear y a ponerse en resentimiento, hermano, Gloria a Dios. Dios. empiezan las envidias, los enojos, los... Amén. Amén. No sé si a usted le ha pasado, pero uno se acerca a un hermano y lo quiere saludar con emotivo, con gozo. Y el hermano le dice, hola. Amén. Gracias, Señor. ¿Qué ha Amén. pasado? Y amén. Y cuando uno va y el Sí, hermano le pone la aleluya. mano en el pecho y te dice, hola. Y no deja que lo abra. Sí, Sí, hermano. amén, amén. Ojo con esa gente. Sí, amén. Aleluya. Amén. Júntese con gente que lo abraza. Amén. Aleluya, gloria a Que Dios. dé un óculo santo de verdad. Sí, amén. 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 Así que Dios le bendiga. Amén. Esta es la palabra. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Arrancamos una hora más. ¿No? Amén. Hay que dejar que- Amén. Gloria al Señor. Porque esto es lo interesante de la Escritura. Sí, amén. Amén. Que mientras Absalón ofrecía los sacrificios, mandó llamar a Aitofel Gironita, consejero de David, de su ciudad de Chilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Ve que la historia continúa, pero vamos a ver. Amén. Quedémonos con la idea de que tenemos que sanar nuestros corazones. Si usted tiene algún resentimiento con cualquiera de sus hermanos, ya sea familiar o en la iglesia, o con su hermano encargado, pida disculpas, pida perdón. O pregunte por qué pasan tales situaciones. ¿Sabe? Tengo una duda. Pregunte, hermano, pero no se amargue. Amén. Porque los amargados no heredarán. Amén. 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 Así que vamos a orar al Señor y vamos a decir, Señor,